Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy, nuestro compañero Alfredo Alcázar entrevista a Marisa Ventura en este espacio que se ha titulado La verdad sobre la vida de María Magdalena. Marisa Ventura es politóloga, es investigadora, escritora. Fue alta ejecutiva de la industria farmacéutica por 25 años, tiempo en el que continuó formándose académicamente en prestigiosas casas de estudio como la Universidad de Harvard, Universidad Torcuato Di Tella, entre otras instituciones. En el año 2017 abandona la vida corporativa para dedicarse completamente a su lado espiritual y artístico. Actualmente Marisa Ventura escribe su segundo libro y se dedica a brindar seminarios y conferencias tanto en América Latina como en Europa. Damos la bienvenida a Marisa Ventura y a nuestro compañero Alfredo Alcázar. Bienvenidos. Gracias, Mirna, y muchísimas gracias por estar con nosotros, Marisa, aquí en Mindalia en directo una vez más para hablar de algo tan apasionante como es María Magdalena. Bienvenida. Hola Alfredo, hola Mirna, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir este espacio y seguir hablando y descubriendo la verdadera vida e historia de María Magdalena. Una figura como María Magdalena denostada, una figura maltratada por la historia y también por la religión, no podíamos decir lo contrario, porque se nos presenta como una persona ajena a Jesucristo, una persona que tiene el rango de prostituta y que no es justo que se le trate así, y evidentemente tú defiendes una tesis todo lo contrario, una tesis, además una historia, no solamente la tesis, sino también el descubrimiento histórico de la figura. ¿Quién fue, para situarnos una vez más, María Magdalena dentro del entorno histórico? Bueno, muy bien es esto que tú has dicho, que realmente han tratado de opacar la imagen de María Magdalena y de ponerla en un lugar que no fue propio de su vida junto a Jesús. María Magdalena fue una discípula, la discípula más prominente, una discípula muy leal de Jesús. Estuvo en todo momento al lado del ministerio de Jesús, fue una mujer rica, ya voy a comentar después que su padre era un hombre rico porque se dedicaba al comercio del pescado. María Magdalena colaboraba económicamente para sostener el ministerio de Jesús. Sabemos que se la reconoce por haber estado y tener un protagonismo notable, no solo en la vida de Jesús, sino también en la crucifixión, donde ella se mantiene al lado de Jesús. María Magdalena no corre, no huye, no se escapa, ella es fiel, es leal a Jesús, se mantiene al lado de la cruz en todo momento, cuando sabemos que el resto de los discípulos estaban asustados y se escondieron. Sin embargo, ella predica con el ejemplo. Ella fue un ejemplo de lealtad, de permanencia al lado de Jesús, por ese amor que tenía hacia él, hacia su maestro, hacia su rabí. Fue una mujer muy influyente, María Magdalena, en su época. Y hasta yo me atrevo a decir que como María Magdalena era una mujer culta, era una mujer que accedió al conocimiento. Ese acceso que ella tuvo al conocimiento, desde algún lugar la hacía pecadora, porque las mujeres en esa época, en el siglo I, no tenían voz ni voto. Sabemos que cuando las mujeres iban al templo, ni siquiera les estaba permitido preguntar. Si ellas tenían alguna inquietud de lo que habían escuchado en el templo, lo tenían que preguntar después en la casa, ni siquiera en el camino del templo a la casa. María Magdalena, desde luego, tuvo también un rol sumamente protagónico en la resurrección de Jesús. Por eso fue considerada como la apóstol entre los apóstoles, porque fue la primera, la digna en ver a Jesús resucitado por primera vez y transmitir ese mensaje. Entonces, hablamos de una mujer fuerte, una mujer culta, una mujer preparada. Como digo, honestamente María Magdalena no representaba la resurrección porque siendo una mujer letrada, una mujer que desafiaba las reglas, era una mujer diferente a las mujeres del siglo I. Entonces, esto la hacía o la ponía a ella en un lugar realmente de cierta dificultad, sobre todo con los apóstoles que tenían esa mirada propias del siglo I. Entonces ahí había también toda una tensión. Pero si tenemos que describirla, María Magdalena fue la compañera sagrada de Jesús, fue quien estuvo permanentemente a lo largo de todo su ministerio, estuvo en la crucifixión y fue la digna la que Jesús eligió para aparecerse públicamente en la resurrección. Fue la que conoció y develó el mensaje, ese mensaje que solo lo tuvo ella. Entonces, ¿podemos decir que fue la mujer fuerte del cristianismo? Sí. Ella fue con ese mensaje a contar a los apóstoles y esa revelación solamente la tuvo ella. Por eso en algún
punto podría decirse que María Magdalena, en ese periodo de tiempo que transcurre entre que ve a Jesús resucitado y que llega a ver a los apóstoles, fue la cabeza de la Iglesia, lo que después conocimos como la Iglesia Católica. Ujú. Una figura también rechazada por los propios apóstoles en cuanto a que no consentían que una mujer fuera cercana o más cercana que ellos a Cristo, y también que fuera la persona que pudo revelar la resurrección de Cristo, incluso no la creían. Bueno, y finalmente amplificada este sentimiento por la propia Iglesia Católica, que la relegó a una figura anecdótica o periférica al entorno de Jesucristo. Exacto. Jesús rápidamente reconoció en María Magdalena un baluarte para su evangelio, porque María Magdalena, al ser una mujer formada, que había accedido al conocimiento, que conocía las escrituras, podía seguir el mensaje original de Jesús, podía estar a la altura. Entonces, ¿esto qué hacía? Ponía en mucha incomodidad a los apóstoles. Recordemos que los apóstoles eran pobres, eran pescadores, eran iletrados, y de repente ver una mujer en el siglo I que podía seguirle las enseñanzas a un ser tan iluminado como Jesús, que traía un mensaje nuevo, un mensaje de amor, en un contexto tan complejo, irritaba a los hombres, porque los hombres estaban acostumbrados que las mujeres en su casa no hablaban, no opinaban, hacían las tareas y la mujer no tenía voz ni voto. Entonces, de repente tener entre ellos esta mujer que no tenía el perfil de la Virgen María, de la Madre de Jesús, sino que era una mujer que lo seguía y que Jesús le impartió a ella estas enseñanzas más complejas. Y los apóstoles también sabían que ocurría esto, que aquellas enseñanzas que eran más difíciles, Jesús se las enseñaba a María Magdalena porque ella podía entenderlo y podía seguirlo. Entonces ahí estaban todas estas tensiones que ocurrían particularmente, como comentábamos la otra vez con Pedro, porque no es que a Pedro en algún punto le podía molestar que una mujer levantara la voz y que desafiara, pero en verdad lo que generaba esta frustración en Pedro era no poder comprender, era no poder entender ese mensaje que se le hacía difícil. Entonces desde ese lugar Pedro se sentía menos que una mujer, y eso no estaba bien visto. Entonces, también toda esta tradición hace que a María Magdalena se la crucifique en ese momento, igual que a Jesús. Hablas de una figura apostólica, una figura que forma parte de los apóstoles, la mejor apóstol o la apóstol más atípica de Jesucristo, pero también hay un dato que debemos tener en cuenta y que se formula como pregunta hacia ti. ¿Fue la compañera sentimental también de Cristo? En lo personal yo creo que sí, creo que ellos tuvieron un amor muy luminoso, muy refinado. Creo que ella fue la compañera de Jesús en todas las dimensiones, no solamente la física, sino también en la dimensión espiritual. Ellos tenían esta unión que era una unión muy sagrada, que traspasaba seguramente este contacto físico, que sí yo creo que lo han tenido, propiamente del siglo I y con las características de la época. Era esperable que un maestro como Jesús tuviera familia, tuviera una mujer, tuviera descendencia. Era lo que se esperaba, según decía la Torá, para un judío del siglo I. Eran cuestiones que eran naturales. Después fuimos desnaturalizando esto con respecto a Jesús, y a Jesús no se le impone el celibato, sino muchísimo más adelante, allá por el 1100. Pero era esperable y no era una herejía pensar esto, que Jesús y María Magdalena estuvieron casados. Tenemos una versión muy fuerte, que en verdad las bodas de Caná, que se las reconoce como el primer milagro público de Jesús, que esas bodas realmente fueron las bodas de Jesús y María Magdalena. Y acá les quiero contar una anécdota personal, porque estuve hace muy poco recorriendo la tierra de María Magdalena, la Galilea, Jerusalén, los lugares donde Jesús predicó, donde Jesús enseñó más del 80% de las enseñanzas que conocemos hoy, y tuve la oportunidad de estar en Caná. Cuando uno llega a Caná, lo que vemos inicialmente es una iglesia. La iglesia es una iglesia muy posterior, pero en realidad la sinagoga original está debajo de la iglesia y uno tiene que bajar unas escaleras en círculo para poder llegar ahí. Por esas cuestiones de la vida había muchísima gente. Yo entro en ese momento al lugar
donde ocurre las famosas bodas de Caná, y tuve la oportunidad de quedarme ahí prácticamente sin nadie, y de sentir esa energía, de saber que ese era el lugar, que esas piedras habían sido las piedras, ese altar había sido el altar en el cual, desde mi más humilde opinión, y lo digo con absoluto respeto, porque sé que hay gente que se siente muy incómoda con este tema, donde yo creo que fue esta unión sagrada entre Jesús y María Magdalena, fue en esa sinagoga. Habitualmente la gente va a ver la iglesia, pero la iglesia no existía en la época de Jesús. La iglesia lo que conocemos como un relato muy posterior, a partir del siglo IV. Y les puedo decir que la energía en ese lugar era una energía muy, muy poderosa, muy armónica, muy fuerte, y por eso es que en este viaje que hice hace poco más de un mes, encontré muchas respuestas. Entonces yo creo que sí, creo en este amor muy luminoso de uno a uno y de esta entrega que tuvieron mutuamente. Luego hablaremos de esas respuestas que encontraste, que son desde una persona formada e informada, también desde la parte de la sensibilidad, la que nos acabas de comentar, es muy importante en la situación en la que uno puede percibir toda aquella historia sentándose prácticamente en los escenarios donde tuvo lugar. Jesucristo y María Magdalena se conocieron en un lugar determinado. ¿Ahí has estado tú? ¿Has estado recorriendo eso? Sí, ellos tuvieron su primer encuentro en Magdala. Magdala es el pueblo que vio nacer y que vio crecer a María Magdalena. Es un pueblo que queda, para que tengan una idea, a 200 kilómetros de lo que es el Santo Sepulcro. Si fuéramos caminando, tardaríamos 8 días en llegar desde Magdala al Santo Sepulcro. Esto lo hago porque, a ver, yo siempre hablé de Magdala desde lo que leía en los libros, desde lo que escuchaba, pero cambia tanto la percepción cuando uno tiene la oportunidad de pisar esa tierra o de ir a lugares que a uno lo conmueven. Entonces, situarnos en ese lugar, primeramente que a mí me llevó como de un soplo a 2000 años atrás, me sentí volver a casa, sentí una energía tremenda, una energía muy sagrada, muy divina. Hoy les cuento que Magdala es un centro arqueológico en el cual se descubrió la sinagoga y todo el pueblo está intacto. Es la sinagoga del siglo I, es donde ocurrió este primer encuentro entre Jesús y María Magdalena, y esa sinagoga está intacta allí. Honestamente, sentada ahí en sus piedras, pude como recrear, bueno, cómo habría sido ese primer encuentro entre ellos dos. El bullicio de la gente, de los apóstoles, de los gentiles, en la entrada de esa sinagoga, esperando para que llegara Jesús, y que luego Jesús, escuchando a través de su voz, poder, él, que lo hacía con tanta naturalidad, bajar el cielo a la tierra. Traté de conectarme con todo eso y honestamente fue algo muy fuerte. Sin lugar a dudas, era un pueblo de alrededor de unos 40.000 habitantes. Magdala era el centro de la Galilea, era un pueblo de pescadores, donde el padre de María Magdalena tenía allí su producción de pescado, por eso era un hombre rico también. También era un pueblo que se dedicaba a los textiles, era un paso obligado de la ruta de la seda, porque sus costas estaban bañadas por el mar de Galilea. Entonces ahí es donde se da este primer encuentro, donde amigos, paisanos, gentiles fueron testigos, y donde a partir de este primer encuentro entre Jesús y María Magdalena, esas miradas cruzadas, es donde María Magdalena abandona Magdala y empieza a seguir a Jesús, donde se da como este encuentro tan potente. ¿Cómo son estos primeros pasos de María Magdalena? ¿Cómo es ese peregrinaje con Jesús y con los apóstoles? Primeramente ella fue una mujer, como dijimos antes, formada a los 12 años, entró a formar parte de una hermandad de mujeres iniciadas, a la cual también se hace referencia, y esto lo podemos encontrar en lo que se dio a conocer y fue muy popular en el año 1260 como la leyenda dorada, escrita por Jacobo de la Vorágine, donde él cuenta que el papá de María Magdalena se llamaba Ciro, la mamá se llamaba Eucaris, la madre se rezaba mucho a Isis y le rezaba para tener una hija mujer. Y esa hija mujer fue María Magdalena. María Magdalena, como decíamos, estaba muy formada en todo lo que son cuestiones espirituales, al igual que la Virgen María, y por eso es que ella primeramente sentía un llamado muy fuerte a seguir a Dios hasta que conoce a Jesús.
Entonces, una vez que ella conoce a Jesús, ella abandona su familia, abandona su pueblo natal y empieza a acompañar a Jesús a lo largo de todo su ministerio. Como decía antes, el 80% de las enseñanzas de Jesús ocurren alrededor del mar de Galilea. Ocurren en Cafarnaúm, ocurren en Magdala, en Nazaret, en Betsaida, en Betania, en toda esa región que hoy conocemos como la Galilea, que honestamente es un lugar para mí sagrado, divino, de una paz increíble. Entonces, ella sigue a Jesús junto con el resto de los apóstoles a lo largo de todo el ministerio, de todos los pueblos donde Jesús iba evangelizando, iba haciendo milagros. No se separa nunca más de Jesús. María Magdalena nunca más abandona a Jesús y siempre lo va acompañando a lo largo de todas las etapas de su vida. Y como decíamos antes, ella también solventa el ministerio de Jesús económicamente. Lo acompaña y lo solventa económicamente. Allí es donde ella se forma notablemente con Jesús, donde toma también estas enseñanzas que no eran más que enseñanzas de amor, de compasión, de autoconocimiento, y esto es lo que ella después, cuando luego de la crucifixión de Jesús y la resurrección, abandona esas tierras, va al sur de Francia y es el legado tan vívido que ella deja en esas tierras. Ajá. Ahora vamos a ir a esas tierras del sur de Francia. Ella ya traía un bagaje, me decías, que era de una familia pudiente y traía también un bagaje espiritual importante para poder comprender luego a Jesús y poder seguir sus pasos. ¿Qué tipo de bagaje espiritual, qué tipo de misterios, qué tipo de filosofía o doctrina conocía? Ella fue formada en lo que se dio a conocer luego como la Escuela de Sacerdotisas de Isis. Entonces acá aprendían desde cuestiones de misterio, cuestiones de magia, de lo que es conocido como la magia sexual, pero bien entendida, la magia sexual. ¿A qué se refiere con esto? Esto lo podemos leer también en el Cantar de los Cantares, cuando se habla del hierogasmos, que no es más ni menos que la cámara nupcial. En esa cámara nupcial es donde está el verdadero amor entre dos personas, donde está la presencia de Dios en esa unión divina. Porque siempre hay como una malinterpretación con respecto a la escuela de sacerdotisas, ni menos que el amor entre el hombre y la mujer, donde la presencia de Dios, esa presencia divina está para que de los dos se formen uno, una sola carne. Ella, por otro lado, sabía muy bien los salmos, conocía partes importantes de la Torá, su padre también la había formado en estos temas, recordemos que estaba vedado para la mujer estudiar la Torá, sin embargo, el padre de María Magdalena tuvo también esta presencia influyente en sus enseñanzas, y esto era un poco el bagaje que ella traía consigo. El Evangelio de María Magdalena nos refiere que María Magdalena tenía evidencias también, que era una mujer que además accedía al conocimiento, a un conocimiento de un manejo de la energía sagrada muy potente, pero que ella también tenía ciertas evidencias, como creo en lo personal que también tenía Jesús, desde luego. Me parece muy valiente la postura y la exposición a la que se somete cada vez que tiene un directo, al menos con nosotros. Evidentemente, estoy hablando de Mindalia Televisión, Marisa Ventura, y respeto mucho esa posición porque me admira que personas como Marisa puedan defender dos cosas, evidentemente en la investigación y todo el sentimiento que le ha puesto a ella y el conocimiento que lleva desde hace años, para poder conocer más la figura y respetar más la figura de Marisa Ventura. De María Magdalena. Hay dos cuestiones importantes, una que está dando una versión histórica completamente diferente de la que tenemos y ya es un paradigma que se rompe, y otra que se está tocando directamente con el dedo la llaga de nuestras creencias, que también es otro paradigma difícil de sujetar. Por eso, y todo este preámbulo viene para responder a ciertas cuestiones que se están sucediendo en el chat en forma de pregunta y de comentarios. Siempre sucede, por otra parte, de personas que dicen que por qué sigue hablando Marisa en Facebook, por ejemplo, Arturo Mora, por qué sigue hablando de estas cosas como si fueran verdad y dice que todo esto son leyendas y mitos. Y hay gente que se atreve a decir en Facebook también que Carlos, evidentemente con todo el derecho del mundo, por supuesto, todos nos atrevemos a cualquier cosa, Carlos Sánchez, de que Jesús no existió. A mí me resulta muy curioso, sobre todo esto de la figura de leyendas y mitos y como si fuera verdad, que venga de hombres, porque, y evidentemente respeto
la posición de cada uno de ellos, va, con todos mis respetos. Pero me resulta curioso en cuanto a que precisamente María Magdalena representa la figura más genuina de la parte femenina y de la parte reivindicativa de lo femenino en esta historia. Y eso a los hombres, pues, y sobre todo a los que están alineados en la religión occidental, la religión tradicional, no les parece bien. Se enfadan un poco. ¿Te parece que es así o es que yo estoy un poco equivocándome? No, yo, a ver, respeto mucho las posiciones de las dos personas que han escrito. Claro. Yo no lo doy bajo ningún aspecto como una verdad absoluta. Me permito a veces sí compartir mis sentimientos o mis creencias, pero no hay una verdad absoluta, no está comprobado, no está escrito si estuvieron casados o no. Por supuesto que hay leyendas, por supuesto que hay mucha tradición oral, que hay que investigar esa tradición oral y que está escrita. También yo hago mucha referencia habitualmente a los evangelios apócrifos, que como Claro. siempre comento son textos que han estado ocultos y aportan muchísima luz. Entonces, yo respeto. Si queremos creer que Jesús fue célibe, podemos creerlo. Si queremos no ver cómo era la realidad en el siglo I de un judío de esa época, de un rabí, qué se esperaba, yo creo que cada uno tiene que creer lo que le resuena. No doy nada como verdad absoluta. Yo pongo sobre la mesa algunas cuestiones que el que quiere y le resuena lo toma y el que quiere no lo toma. Y soy respetuosa. Creo que, por otro lado, la imagen de María Magdalena ha sido muy maltratada y siento que mi misión es el poco, el chiquito granito de arena que yo pueda aportar para sacar de ese lugar de ella realmente se ganó un lugar entre los apóstoles, porque María Magdalena de todos los discípulos fue la que mejor predicó con su ejemplo. No lo negó como Pedro 3 veces, ni lo traicionó como Judas. María Magdalena se mantuvo firme, entonces rescatemos esa firmeza. Mira, a mí ha pasado algo estando ahora en Magdala. Todo el predio de Magdala, el centro arqueológico es una maravilla. Fue construido por los legionarios de Cristo, han hecho una obra hermosa para rescatar a las mujeres y particularmente a María Magdalena. Entonces, lo que han construido es digno de admiración y de ir a visitar a aquel que tiene desde luego la oportunidad de hacerlo. Entro a la iglesia está dedicada a las mujeres, se llama Duc in Altum. En esa iglesia vamos a encontrar unos pilares bellísimos de mármol y cada pilar tiene el nombre de una mujer importante en el Nuevo Testamento. María Magdalena, Salomé, Marta. Es una preciosura. La iglesia tiene capillas. Esas capillas nos van contando distintas historias. Cuando entro a la capilla, hay una capilla dedicada a Pedro, hay una capilla, por supuesto, dedicada a María Magdalena. Ahora, la imagen que está de María Magdalena es una imagen hermosa junto a Jesús. Ahora, de la espalda de María Magdalena salen 7 demonios. El único que dijo que María Magdalena, Jesús le había sacado 7 demonios, es Lucas. Recordemos que Lucas no lo conoció a Jesús. Escribió por comentarios de otras personas. Lucas era seguidor de San Pablo. Su evangelio es un poco más tardío, no pasa nada que sea un poco más tardío, porque los apócrifos también fueron un poco más tardíos. Por otro lado, Lucas era médico, era sanador para su época, con lo cual tenía otra mirada. ¿Qué es esto de los 7 demonios? Que siempre, si las queremos rescatar a María Magdalena y le volvemos a poner los 7 demonios. A ver, 7 demonios, 7 pecados capitales, 7 días de la semana, 7 son los escalones que tenían los baños rituales, que de hecho se llaman mikve o mikvot en plural, que están ahí en Magdala, donde se hacían estos baños rituales de purificación. Entonces yo digo, a ver, en esa época el leproso, el ciego, el que tenía lo que hoy conocemos como ataque de epilepsias, eran considerados castigos divinos, que Dios te castigaba siendo leproso. Y hoy la ciencia ha avanzado y por eso digo, entendamos lo que ocurría con los cristales de la época. Yo no asevero nada, yo pongo algunos temas y abro el debate de manera muy respetuosa. Yo también desafié mis propias creencias, tengo una formación religiosa de toda mi vida y comparto un montón de cuestiones con la iglesia, otras no. Pero bueno, soy una libre pensadora, soy una investigadora y sobre todo soy muy respetuosa
Ujú. de los pensamientos ajenos, y creo que hoy por hoy dar estos debates nos van a enriquecer mucho más a todos. Claro que sí. Hay dos preguntas que quiero hacerte concatenadas, porque una tiene que ver mucho con la otra. La primera es, acabas de prácticamente confesarlo, ¿eres una persona profundamente religiosa, Marisa? Ay, perdón que se cortó, no escuché la Si eres, pregunta. si eres una persona profundamente religiosa, si sientes la religión dentro de ti, Sí, espiritualmente hablando. soy una persona de una profunda fe, la practico a diario, soy una mujer muy espiritual, muy de rezar, muy de conexión con Jesús, con Dios, con María Magdalena, sí, sí lo soy. Soy una mujer de rezar el rosario, Ujú. yo me conecto mucho, leo permanentemente todos estos temas y tengo una fe muy profunda. Quería que esta primera pregunta que estuviera clara en cuanto a la respuesta, y así lo has dejado ver. Y la segunda es, precisamente para que se entienda bien desde esa posición que manifiestas, la religión ha tergiversado, es decir, ha reescrito, ha borrado, ha tachado, ha puesto, ha mutilado determinada información que se nos ha obviado, que se nos ha censurado en la historia de la religión católica de cara a la función, a lo que era la representatividad que tenía María Magdalena en la vida de Jesucristo? Sin duda que sí, sin duda que sí. Los primeros siglos de nuestra era, María Magdalena tenía una veneración muy grande. Ella, como decíamos, fue una mujer muy fuerte, una mujer que aparece en los evangelios tanto como la Virgen María, pero sabemos que esta imagen opacaba mucho a los apóstoles hombres. Entonces, allí principalmente, en una homilía del Papa Gregorio Magno en el año 579, es este Papa que unifica la imagen de María Magdalena junto con otras dos mujeres. La prostituta arrepentida que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, y María de Betania. Entonces ahí el Papa Gregorio Magno, ¿qué hace? La crucifica a María Magdalena, la pone de rodillas, la nombra penitente, pecadora. No hay un solo evangelio, no está escrito en ningún lugar que María Magdalena haya sido nada de eso. Pero, sin embargo, la historia tomó este mensaje al pie de la letra, el arte colaboró notablemente. Y después tenemos también, como decía, se puede leer la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine del año 1260, donde él también ha colaborado, rescata las virtudes de María Magdalena, pero primero la hace pasar por el pecado, el arrepentimiento y la penitencia permanente. Vamos a ir a Y en una esto del pequeña pausa. lienzo, después Sí, del concilio, he sí, perdido tu señal, un momentito. Disculpa, te he interrumpido, pero es porque he perdido tu señal. Continúa, por favor. no, y digo que hasta la Iglesia ha reconocido que María Magdalena no ha sido prostituta luego del Concilio Vaticano II. Entonces, la Iglesia cambia el misal romano en el año 1969 y saca la palabra de toda la liturgia: pecadora, prostituta, penitente y arrepentida. No lo digo yo, está escrito en el Concilio Vaticano II. Bien, decía antes de que terminaras que vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto. Vamos a contaros algo, una información de Mindalia.com. A la vuelta vamos a hablar con Marisa Ventura. Estamos recorriendo la vida y los hechos de María Magdalena en relación a también la vida y todo lo que tuvo que ver con la historia de Jesucristo, la historia que nos han contado y también la que no nos han contado. Y vamos a ver cómo fue su peregrinaje por el sur de Francia de cara a cuando Jesucristo resucitó y los apóstoles se dispersaron, qué es lo que hizo María Magdalena en ese momento y cómo, a dónde llegó y qué es lo que hizo, dónde fue. Eso será dentro de un minuto aquí con Marisa Ventura en directo en Mindalia Televisión. Vamos con esa información de Mindalia.com. Muy pronto en MindaliaTelevisión.com, Colombia Espiritual, con numerosos especialistas de la espiritualidad colombiana. Del 24 al 26 de abril de 2020, conferencias gratuitas durante todos los días en el canal de YouTube de MindaliaTelevisión.com. Apúntate ahora a los talleres y consultas de Colombia Espiritual. Más información al +34 644 366 733 o en colombiaespiritual@mindalia.com.
Seguimos con Marisa Ventura hablando de María Magdalena en directo y vamos a hablar, como prometía antes de esta pausa, el peregrinaje y también el Evangelio, cómo fue dado por María Magdalena en ese lugar al que fue al sur de Francia, esos lugares, mejor dicho, a los que fue al sur de Francia. ¿Qué pasó a partir de que Jesucristo muere crucificado y que María anuncia a los apóstoles que ha resucitado? ¿Qué pasó a partir de ese punto de inflexión? Bueno, a partir de ese punto, todos los apóstoles tuvieron que huir porque siempre a lo largo de toda su vida fueron perseguidos por el imperio y por la ocupación romana. Entonces se separaron, toman la decisión de revestirse de ese hombre fuerte y nuevo que Jesús les había enseñado que eran y salir a evangelizar. María Magdalena, junto a otros discípulos, junto a sus hermanos, se van al sur de Francia. Ellos pasan primeramente un tiempo, según cuenta la tradición oral, en Egipto, y luego llegan al sur de Francia, específicamente, no sé, cuando llegan allí, ellos se separan. Ella va con Marta, con Lázaro, con Maximino, que era uno de los 72 discípulos, y con un grupo de seguidores. No es que ella llega sola. Entonces llegan al sur de Francia, ellos ahí toman la decisión de separarse para cada uno empezar a evangelizar y llevar la buena nueva y la enseñanza de Jesús a distintas partes de todo ese territorio. María Magdalena luego se instala en un pueblo que está a unos 40 kilómetros de Marsella, que se llama La Sainte-Baume, que hay algo muy increíble. Ella vive durante casi 30 años en el sur de Francia, donde ella desarrolla todo su ministerio, donde bautiza, donde lleva la palabra de Jesús, donde ella enseña, siempre se tuvo que esconder para dar sus enseñanzas, pero ella ha dejado un legado tremendamente rico. Y algo que a mí me conmovió notablemente estando en Magdala es que frente al centro arqueológico de Magdala está el Monte Arbel. Y la imagen del Monte Arbel es exactamente el mismo que el monte geográficamente. Su estructura es idéntico a la Sainte-Baume, donde María Magdalena vive después de la crucifixión. Entonces yo digo, es que María Magdalena encontró un lugar que viviendo en el sur de Francia le recordaba a Magdala, porque los lugares son, yo tengo fotos de ambos lugares, si yo pongo las fotos un monte encima del otro, son exactamente iguales. Eso es algo que me sorprendió, me conmovió muchísimo. Entonces, María Magdalena, aquí en el sur de Francia, desarrolla todo su ministerio. Ella muere aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Hizo una gran labor, dejando un legado, como decía, muy rico, muy evocador, y este legado es quien los han tomado los cátaros, este pueblo, que son los descendientes de María Magdalena, a lo largo de todo el sur de Francia. Ellos respetaron el mensaje original que María Magdalena dejó en el sur de Francia, el verdadero mensaje de Jesús, de sus enseñanzas, que no eran ni más ni menos que enseñanzas de autoconocimiento, enseñanzas de amor, de compasión, de un amor consciente, de cómo transformamos nuestra conciencia en una conciencia de amor, amor al prójimo, amor al otro. Y de esa manera los cátaros entendían que se llegaba a la perfección, no a la perfección que entendemos hoy, sino esta perfección a partir de las enseñanzas de Jesús. Entonces, a partir de que en todo lo que hacemos pongamos amor. Los cátaros... Sí, perdón, continúa con lo de los cátaros. No, los cátaros han, como digo, han tenido y dejaron un legado rico, muy evocador, empapado en sangre, porque en el año 1209 la iglesia mandó una cruzada porque ellos tenían tanta cantidad de seguidores y todas sus enseñanzas se propagaban rápidamente, no solamente en Francia, sino a lo largo de Europa, que la iglesia los veía como una amenaza. Entonces, entendían que eran los descendientes directos de estas enseñanzas traídas por quién, nada más y nada menos por una mujer. Entonces, en esta cruzada en el año 1209 es que la iglesia los liquida a todos. Voy a hacer también preguntas del público que están interesados, muy interesados por todo lo que estás contando, pero me gustaría saber por qué eligió, ya has dado un apunte de ello, quizá por el parecido, pero ¿por qué eligió? Hay mucha gente que no sabe que María Magdalena estuvo muchos años al sur de Francia. ¿Por qué crees que eligió esa zona? ¿Por la similitud que tenía con la tierra natal o por algunas cuestiones que pueden pasar desapercibidas o desconocidas para muchos? Pienso que
a ver, no sé si hubo una conciencia concreta de llegar a esa tierra. Sí, esa era una tierra lejana, sí, esa era una tierra donde iban a encontrar paz, donde iban a encontrar armonía, donde estaba alejado de todo lo que, del lugar donde ellos vivían y donde ellos encontraron esta paz. Esta leyenda dorada a la que hago referencia dice que se lo subió desde Jerusalén o desde Magdala, se lo subió a un bote sin remos y sin timón para que se ahogaran a la deriva, y ellos llegaron a Marsella. Esto es parte de una leyenda que va contando por qué ellos llegan al sur de Francia, cómo fue. Entonces, claro, uno dice, ¿estaba premeditado llegar a Marsella? Probablemente no, pero es el lugar al que ellos pudieron arribar y donde se instalan y donde comienzan todo este ministerio de llevar el mensaje de Jesús. Hay preguntas en YouTube, porque estamos saliendo por distintas plataformas en este momento en directo. Marisa, hay una pregunta en YouTube que ya has apuntado tú en cuanto a Elisenda la hace, en cuanto a la relación de María Magdalena con los cátaros, pero también con los templarios y su relación con la Provenza. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de lo mismo. Para llegar hasta los templarios claramente custodiaron la descendencia de María Magdalena, custodiaron a los cátaros. Podemos llamar o pensar que los templarios fueron el brazo armado de María Magdalena porque custodiaron sus reliquias a sus descendientes, que eran a su vez este pueblo cátaro. Hay mucha... ¿cómo decir?, iconografía de los cátaros, de los templarios en el país cátaro. Esto es tremendo. Y es cierto que hay una tradición oral que dice que Sara, supuestamente la hija de este linaje, se casó con quienes posteriormente fueron los caballeros templarios, y con estas familias que formaban los caballeros templarios. Entonces sí, también se dice que los templarios veneraban una cabeza de mujer. Esa cabeza de mujer puede ser la que hoy esté expuesta en la Saint-Baum dentro de un relicario de oro, que es la cabeza de María Magdalena. Son interrogantes que, bueno, uno nunca se va a poder terminar de responder. Lo que sí también sabemos que cuando fue la quema más grande de los cátaros en la hoguera, muchos de ellos lograron escapar y pasaron a formar parte de las filas templarias, tanto en las partes administrativas que tenían. Recordemos que los templarios fueron también los primeros banqueros de la historia, hasta le prestaban dinero al rey de Francia. Entonces sabemos que los templarios dieron lugar a muchos cátaros que lograron escaparse, y muchos cátaros han llegado a tener lugares de relevancia dentro de la organización templaria. Pido disculpas porque a veces hay un cierto delay, un cierto retraso en la voz. De vez en cuando encontramos un nudo en internet, pero salimos adelante, así que pido disculpas. No afecta demasiado nuestra conversación, por eso la estoy dejando fluir, pero pido disculpas por esto porque puede resultar ser una molestia para algunos y perderse algunas palabras, pero en definitiva estamos en el contexto. En cuanto a lo que acabas de decir, me ha resultado llamativo, me ha llamado poderosamente la atención escuchar que cuidaban sus reliquias y sus descendientes. ¿María Magdalena tuvo descendientes? ¿Y con quién estuvo, tuvo esos descendientes? ¿Directamente con Cristo? La tradición oral y la leyenda, lo digo así, dicen que sí, que fruto de este vínculo sagrado entre Jesús y María Magdalena llega al sur de Francia. Y ahí hay dos vertientes diferentes. Una dice que llega embarazada al sur de Francia y que allí da luz a su hija Sara. Y otra tradición oral dicen que Sara ya venía en ese bote junto con los hermanos de María Magdalena, Marta y Lázaro, con otros discípulos, y que habitualmente Sara se la confunde con una sirvienta porque tenía una piel oscura, más morena, y que era diferente al tono de piel que podía tener María Magdalena. Este tono de piel oscura puede ser también por estar un tiempo expuesta al sol, por los peregrinajes a los que eran sometidos. Entonces, sí se dice en la tradición oral que Sara es la descendiente de este linaje. Sara es conocida como Sara la Cali,
es la patrona de los gitanos. Tiene en Saint-Marie-de-la-Mer, muy cerquita de Marsella, una iglesia que la venera, que venera allí sus reliquias. La iglesia, si bien no la reconoce como santa, pero respeta la tradición de Sara. En ese sentido, la iglesia tolera, no es que reconoce que es la hija del linaje, desde luego que no, pero sí respeta la veneración a Sara en Saint-Marie-de-la-Mer. Dos preguntas, una que nos viene desde Estados Unidos, dice si puedes recomendar algún libro sobre las enseñanzas de María Magdalena, lo hace Lupita García. ¿Hay algún libro que te resulte interesante de recomendar? Sí, inicialmente el Evangelio de María Magdalena, recomiendo dos versiones, una es la de Jean-Yves Leloup y la otra de Ediciones Obelisco, creo que eso es fundamental. Otro libro sumamente interesante y revelador es de Esther de Boer, que se llama María Magdalena, del mito al legado. Pueden leer también El Enigma Sagrado, un libro sumamente recomendable y de cabecera para todas las personas que nos iniciamos en estas investigaciones. Siempre cito y estudio investigadores que tienen mucho rigor histórico, donde realmente llegamos a conclusiones a partir del estudio de los evangelios. Recomiendo a todos que lean el Evangelio de Felipe, que está al alcance de la mano, está a la venta también de Ediciones Obelisco, el Evangelio de Tomás. Hay escritores muy, muy serios, que por eso siempre nombro estos. Hay algunos también que yo sé que están como historia novelada, pero en realidad son investigaciones que si no las novelaban no las querían publicar. Entonces hay otros autores muy prolíficos que han tenido que novelar para protegerse. Todas tus palabras, o muchas de tus palabras y tus aseveraciones hacen que haya personas, insisto, y pido respeto para todos, se rasguen las vestiduras en un hecho también incluso histórico, eso de rasgaste las vestiduras, y voy a dar dos comentarios como botones de muestra de lo que está sucediendo en las personas que están escuchando y están viendo, están siendo testigos de todo lo que se está comentando. Ofelia Palafox dice: muy interesante la ponencia, aunque cause mucho escozor entre las personas, según va leyendo en el chat, dice Ofelia. Mente abierta para todos, pide. Y también desde Argentina nos llega un comentario, entre otros muchos, de Pamela Puchetaz, que dice cómo asustó, asusta, y espero que algún día deje de asustar la imagen de una mujer. El patriarcado se cae a pedazos. Bueno, pregunta también por tus fuentes en cuanto a estos libros que has abierto a toda la audiencia para que puedan investigar y puedan leer y saber más, que eso es lo que se pretende. En cuanto a Abilio, que pregunta, Abilio Puente, ¿cuáles son las fuentes de tu información? ¿Fuentes primarias o secundarias? Dice Abilio. Abilio dice si son fuentes primarias, si tienes conocimiento en lenguas muertas. No tengo conocimiento en lenguas muertas. Por eso es que si con primario nos referimos a textos que están escritos en copto, en arameo, no, pero hay gente que sí tiene este expertise en lenguas muertas, son muy pocos los que al día de hoy hacen traducciones del copto, y una de esas personas es Jean-Yves Leloup, que la gente sepa que este referente, que tengo casi toda su bibliografía, es un sacerdote, es un teólogo francés, es un erudito que tiene 3 doctorados en filosofía, en teología y en antropología. Es una voz autorizada en los evangelios y en los textos apócrifos. No es que estoy citando, y lo digo con mucho respeto también, una canalización. Y lo digo con mucho respeto porque si bien en lo personal no elijo leer canalizaciones, he accedido a una canalización que realmente me ha sorprendido mucho y que creo que es muy, muy válida y la aprecié muchísimo. Entonces, inicialmente, Jean-Yves Leloup es la fuente primaria, es un sacerdote, es un teólogo francés muy ilustrado, un erudito, y él escribió y comenta, no es que escribió, él hace comentarios y sus reflexiones al Evangelio de Felipe, al de María Magdalena,
al de Tomás y tiene un libro invaluable que se llama El abrazo sagrado entre Jesús y María Magdalena. ¿Y qué tema aborda? La unión física entre ellos dos. Y dice, a grandes rasgos, dice, a nadie le gusta imaginarse a sus padres, a sus abuelos, en un encuentro íntimo. Hace mucho ruido imaginarse a Jesús y María Magdalena, y yo ni lo pienso. Ahora, todo este libro tiene muchísimo rigor, todo está basado, como digo siempre, desde el respeto, y sacar a la luz estas cuestiones para debatir y para seguir llegando a la verdad. No, creo que no tiene nada de malo, y entiendo que por supuesto que lo comprendo. Tenemos también una pregunta o alguna pregunta en audio de mensajes de voz. Como sabéis, podéis hacer vuestras preguntas y vuestros comentarios tanto de forma escrita en el chat para que podamos comentarlos y podamos hacerlos también como preguntas a partir de esto que escribís, y también comentarios directos a través del WhatsApp que aparece en vuestra pantalla y que son mensajes de voz que mandáis. Vamos a hacer ese comentario o esa pregunta a través del mensaje de voz que nos van a poner y que vamos a escuchar. Adelante con él. Hola, desde Argentina. La pregunta sería, ¿María Magdalena estuvo en la última cena? Gracias. Buena pregunta. Sí, la respuesta es que sí. María Magdalena estuvo en la última cena. María Magdalena era la discípula más prominente de Jesús y por supuesto que ella estuvo allí. De hecho, hace poco hablaba con alguien y me decía, pero que además, si no, ¿quién puso los platos de la mesa? ¿Quién preparó los utensilios de la última cena? Como algo muy gracioso, ¿no? Entonces decir, claro, por supuesto que ella estuvo. Gracias por la pregunta. Ella estuvo allí, claramente. Vamos con otra cuestión que es muy potente. La información que se está dando y que da cada vez que Marisa llega a Mindalia en directo, Mindalia Televisión, ocurre. Y es una pregunta obligada que están haciendo las personas una vez más cuando escuchan todo esto y la relación que tuvo María Magdalena con Jesucristo. ¿Hay descendientes de Jesús hoy en día? Sí, se cree que sí, se cree que viven en Francia. Siempre se los ha ido ocultando y cambiándose el apellido. Se sabe inicialmente de dos familias, una es la familia Saint-Clair y la otra es la familia Plantard, que también la familia Plantard viene desde los merovingios. Plantard significa eterno retoño, y entonces hay toda una descendencia que llegaría hasta nuestros días, que son obviamente ocultos, hay como esta criptogenealogía para preservarlos. Se ha hablado de la última cena en la pregunta que nos hizo nuestro amigo hace un momentito, pero también preguntan desde México, Elsa pregunta, ¿María Magdalena aparece en algunas pinturas de la última cena? Sí, claro. Magdalena aparece en muchas pinturas de la última cena. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de estar en el monasterio de la Santa Creus, en Cataluña, donde hay un retablo enorme dentro del monasterio que pertenece a la orden del Cister, y está la última cena, y miren qué cuadro que me impactó, porque ya en esa última cena no está Judas, y es porque el pintor retrató el momento en el cual Judas ya se fue a traicionar a Jesús, y está María Magdalena sentada, siendo parte de los 12 apóstoles, como diciendo, ya Judas no era más, y está María Magdalena como los apóstoles privilegiados de esa última cena. Volvamos ya en los últimos minutos a cuestiones que también están preguntando y que también son de mi interés, como no. Este periplo que tú has hecho en un reencontrar todo el escenario en el que anduvieron María Magdalena y Jesucristo a la par en su peregrinaje por toda la zona en la que impartieron su doctrina. ¿Esta es una tierra energéticamente potente? Pregunta Elisenda y queremos saberlo. ¿Cómo te impactó? Ya lo has dicho, pero me gustaría recrearme un poco más en el impacto que produjo la energía. En Magdala, tanto en Magdala
o en la zona de la Galilea, como en el sur de Francia, son dos lugares de una energía muy potente, muy potente. Mira, yo siempre digo que son viajes espirituales de alto voltaje y que hay que ir preparado. Yo estuve muy compenetrada con mi energía en Magdala, es una energía de absoluto amor, es una energía fuerte, pero una energía muy amorosa. Dejar Magdala e ir a Jerusalén, los 3 primeros días en Jerusalén estuve mareada, no me hallaba en el lugar, me sentía mal, tuve una experiencia fea. Tardé 3 días en poder decir, bueno, a ver, estoy acá, estoy en Jerusalén, recordemos que Jesús, junto con los apóstoles y con María Magdalena, ya para los días finales de Jesús, los días trágicos, su pasión. Bueno, yo viví esa sensación de esa energía tan diferente a la de Magdala, de que me descolocó, me mareé, me sentí mal en Jerusalén durante los 3 primeros días. En cambio, Magdala es una energía poderosa, pero es una energía de una paz absoluta. Ese lugar es un lugar digno para la presencia divina de Jesús. La Galilea, la calma, ese silencio, un silencio que igual nos habla a gritos, de la vivencia de Jesús allí. Lo mismo pasa en el sur de Francia. El sur de Francia tiene una energía diferente, porque también entendamos que hubo mucha confluencia entre cátaros, mucha muerte, mucha sangre, pero en los lugares más recónditos a los que uno como peregrino vamos, a lugares donde no va todo el mundo, donde el turista habitual no sabe dónde están estos lugares donde María Magdalena enseñó y vivió oculta. Con lo cual, llegar a esos lugares, a mí me ha pasado de tener experiencias de pararme en un lugar con los ojos cerrados y se me movían las piernas. Y yo no soy una persona de decir, bueno, tengo algún don o tengo visiones. No, yo tengo un gran amor y respeto por María Magdalena, por Jesús, y soy tremendamente creyente. Y sentir una energía desde las plantas de mis pies de tener que abrazarme con otra persona para poder contenerme. Tengo experiencias muy fuertes en el sur de Francia. Dijiste antes que hay una persona que acaba de entrar en el directo y dice que ha entrado ya iniciada esta charla, pero que ha escuchado que Jesucristo, supuestamente, Jesucristo tuvo descendencia con María Magdalena en Sara, ¿no? Pregunta si hubo más descendencia o solamente tuvieron a Sara. Hay una tradición que dice que tuvieron a otro hijo más, que se llamó Yeshua David, y este hijo, este Yeshua David, se va junto con José de Arimatea, luego de la crucifixión, se va a Inglaterra, y desde allí es donde ellos forman esta primer comunidad, de lo que después será la primera comunidad de cristianos, donde ellos empiezan a evangelizar y a llevar la palabra de Jesús. Es desde allí, es desde Inglaterra. De allí también después van a surgir todas las leyendas del Santo Grial, va a aparecer la leyenda del rey Arturo. Todo eso nace a partir de José de Arimatea en Inglaterra y de este supuesto hijo del linaje que se llamó Yeshua David. Nuria Corominas dice, ¿cómo llegas a estar en tanta conexión, en conexión tan profunda con la figura de María Magdalena? No podría tal vez ponerlo en palabras precisas. Yo siento una conexión muy fuerte con María Magdalena hace muchos años. Está muy cercana en mi vida, todos los días de mi vida, hace muchísimos años, pero bueno, yo investigo su vida, hablo con María Magdalena, le rezo, tengo un diálogo de igual a igual y me guía. Ella me guía absolutamente en todo, guía mis palabras, guía mis estudios, los libros a los que yo voy accediendo. Me pasan cosas de que de repente empiezo a pensar en un tema y ese tema me empieza a aparecer en todos lados. Leo el diario, me aparece el tema. Abro el iPad, alguien sube algo y menciona ese tema. Entonces voy a ese tema y encuentro cosas. Y digo, bueno, claramente yo lo atribuyo a María Magdalena porque mi conexión con ella es permanente, es en el día a día. Entonces, bueno, tengo una conexión tan fuerte. Y también entiendo que yo a veces hablo como con mucha prestancia, no sé cómo decir, con mucha convicción, pero no por esto busco convencer a nadie.
Yo cuento a partir de mis investigaciones, leo gente que es muy autorizada y reconocida, y lo hago, claro, con vehemencia por el amor que siento por esta mujer y porque quiero sacarla de ese lugar en el cual fue puesta incorrectamente. Creo que se lo merece, creo que es una mujer muy vigente al día de hoy. Creo que María Magdalena representa más a las mujeres de hoy que a las mujeres de su época, que no las representaba porque las mujeres en ese momento no desafiaban el statu quo. Y María Magdalena hoy es una mujer vigente, es una mujer que fue independiente, de mucho coraje, que se atrevió a alzar la voz en un mundo tremendamente masculino, mucho más masculino y patriarcal de lo que sigue siendo ahora. Entonces, por eso la rescato y no sé, y mi misión es esta. Pues te digo que estás haciendo tu misión, me viene la palabra al dedillo, divinamente, Marisa. Una última pregunta que te voy a hacer para que quede ahí al final y que ya te hice en su momento, pero te la voy a hacer porque viene al caso también, quizá porque tengo ganas de hacértela y quiero que culminemos esta conversación con ella. ¿Has encontrado a lo largo de tu propio y particular periplo y peregrinaje al encuentro de María Magdalena en todos los aspectos, el histórico, el religioso, el personal? ¿Has encontrado personas que se habrán acercado casualmente, como te ocurre con los libros y con los textos, eso que acabas de mencionar, y han hablado contigo? Seguro que ha ocurrido. Pero ¿ha habido alguna persona que ha hablado contigo que se ha mostrado interesado en que sepas que proviene del linaje, de la sangre, de la relación que tuvo Jesucristo con María Magdalena? Es decir, ¿has podido hablar con personas a día de hoy que hayan tenido línea de sangre con esta historia que para muchos es leyenda y para otros es historia? Bueno, qué pregunta. Por un lado, podría eventualmente decir que sí, de alguien que a través de algunas regresiones a vidas pasadas se ha reconocido y tiene mucho de esto y se ha reconocido como un descendiente del linaje. Esa podría ser una primera pregunta. Ahora, por otro lado, sí se me acerca mucha gente, y sí estoy en contacto directo con gente que pertenece a la verdadera orden de los caballeros templarios. Que hay un linaje absolutamente directo y que esta orden nació en el Monte Sión, en Jerusalén, y desde ese momento, en el año 1099, fundado por Godofredo de Bouillon, a partir de ahí se mantiene vivo, y esa línea de tiempo y ese linaje llegan hasta nuestros días, y sí, yo les doy absoluto crédito. Ellos pertenecen a la verdadera y genuina orden del Temple. Muchísimas gracias. Como siempre, Marisa Ventura, hemos llegado al final de nuestra conversación, una conversación llena de datos históricos, llena de referencias para que cualquier persona en la fe o en la necesidad de saber un poco más pueda investigar en una mente absolutamente abierta, lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, porque toca la fibra sensible de todas nuestras creencias y también todo lo que nos han contado históricamente. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros, Marisa, una vez más. Muchas gracias, Alfredo, Mirna, y muchas gracias también a toda la audiencia por estar ahí, por preguntar, por traer sus inquietudes y también por contar su sentir a lo largo de esta exposición o de esta entrevista. Yo aprecio mucho todo el feedback que la gente va dando y creo que todo es valioso y nos hace, bueno, por un lado afirmar mucho más nuestras convicciones y por otro lado desafiarlas y seguir investigando y seguir encontrando aquellas respuestas que sentimos que pueden faltarnos. Así que un placer, como siempre, muchísimas gracias. Para nosotros también lo ha sido, lo vuelvo a repetir, y gracias a vosotros también por esta curiosidad, por estas ganas de aprender más. Esa ha sido la intención, siempre es la intención. Aquí no se da dogma de fe, nunca mejor dicho, a nadie, ni se habla de la verdad única, que no hay verdad única, por lo menos para este servidor y para lo que represento, a la que podamos aferrarnos. Existe la verdad a la que podemos acceder en cada momento de nuestras vidas y esa, si nos vale, es buena. Así es que es lo
lo que nos hace dar el siguiente paso hacia la próxima verdad. Así ha sido siempre y yo creo que así será el descubrimiento de cualquiera de las cosas que pueda ponérsenos delante a la especie humana. Gracias por todo y gracias a todas y todos por estar ahí una vez más aquí en Mindalia en directo. Hasta el próximo encuentro. Gracias y bueno, pues seguimos indagando en la verdad que nos hace más libres. Gracias a todos. Gracias a todas.